y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico. Y hoy estaremos estudiando en el capítulo 1, versículos del 2 al 17. Vamos a comenzar dando lectura a lo que dice la palabra del Señor. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En primer lugar vamos a ver la primera de 5 ofrendas, y vamos a estar viendo acerca del holocausto común. Levítico comienza con el Señor instruyendo a Moisés desde el tabernáculo de reunión sobre la preparación del sacrificio. En Levítico capítulo 1, versículo 3, leemos de 2 acciones que debían ser realizadas, una por el adorador y otra por el Señor. El texto dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Por una parte, el adorador tenía que ofrecer una ofrenda llevándola a la entrada del tabernáculo de reunión. Y por otra parte, el Señor aceptaba la ofrenda que se estaba presentando. El acto de presentar el holocausto era importante, porque no solo era un ritual que Dios exigía, sino que era muy importante porque esto mostraba una relación. En Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 11, leemos que Dios rechazó la ofrenda de Israel porque ellos estaban menospreciando su nombre. El texto dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable,
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La adoración es en realidad una interrelación entre los hombres y Dios. En este texto de Levítico había 3 tipos de ofrendas quemadas que se podían ofrecer. En primer lugar, se podían ofrecer un animal vacuno, como un becerro. Esto lo encontramos en el versículo 5. En segundo lugar, si la ofrenda era del rebaño, tenía que ser una oveja o una cabra. Esto lo encontramos en el versículo 10. Y en tercer lugar, si la ofrenda era una ave, tenía que ser una paloma o una tórtola. Esto lo encontramos en el versículo 14. Dios les dio varias opciones al pueblo en el tipo de animales que podían traer para el holocausto. No solo era para tener variedad en los sacrificios, sino que se tomaba en cuenta la situación económica de la gente. Esto permitía que tanto los ricos como los pobres adoren a Dios. Dios es autosuficiente y no necesitaba de toros ni palomas. Más bien era para el beneficio de la gente, porque Dios había provisto un medio de reconciliación y adoración para todos los pecadores. Pero, ¿cuándo se debía realizar el holocausto? Números capítulo 28, versículo 3, habla de un sacrificio diario que se hacía de 2 corderos sin defecto. El texto dice: «Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo». Mientras que en Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 9, habla de la ofrenda quemada que tenía que mantenerse ardiendo todo el tiempo. El texto dice: «Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él». También hay otras referencias a la frecuencia de los holocaustos. Podemos encontrar en pasajes como Números, capítulos del 9 al 11, el capítulo 16, el capítulo 27, el capítulo 29, versículos 1 y 6. También en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 7, versículo 10, versículo 17 y 18, capítulo 9, versículos 2 y 3, versículo 7. Luego encontramos también en el capítulo 12, versículos 6 y 8, y luego en el capítulo 14, versículos 19 y 20. También encontramos en el capítulo 5, versículos 14 y 15, capítulo 15, versículo 30, capítulo 15, versículos del 22 al 26, y el capítulo 16, versículos 3, 5 y 24. Viendo todas estas referencias, tanto en el libro de Números como en el libro de Levítico, podemos llegar a la conclusión de que en esencia la adoración nunca se detenía, era continua. El humo del altar de bronce continuaba todo el día y toda la noche sin parar. Había una ofrenda todo el tiempo. En segundo lugar, vamos a ver cómo se ofrecía el holocausto. En Levítico 1 se dan 3 tipos de instrucciones, uno para cada tipo de holocausto, ya sea del ganado, rebaño o ave. Veamos el proceso paso a paso y al mismo tiempo visualicemos las acciones realizadas y por quiénes eran realizadas en cada caso. La acción de selección del animal que se iba a presentar en el sacrificio estaba a cargo del adorador. Debían presentar animales machos sin defectos, es decir, perfectos. No debía dar de lo que les sobraba, sino dar lo mejor que tenían. Todo este proceso de selección era riguroso y debían tener en cuenta muchas consideraciones. Además, se le daba el tiempo para prepararse y meditar en lo que estaban haciendo y ante quién se estaban presentando. La acción de sustitución también era presentada por el adorador. En este caso, el adorador tenía que declarar sus pecados sobre el animal que estaba sustituyéndolo. Debía ser ofrecido en el altar en lugar de él o de ella. Todo lo que estaba a punto de sucederle al animal que estaba sobre el altar debía haberle ocurrido al adorador. Ese animal o ave estaba muriendo en el lugar del adorador. La acción de matar al animal o ave
también estaba a cargo del adorador. En este caso, el adorador tenía que matar al animal sustituto y sacrificarlo. Esto era un recordatorio de que la muerte es el precio de nuestro pecado. Esta imagen de sangre y vísceras de animales muertos por todas partes es una impactante representación visual de dónde deberíamos estar como receptores de la ira y el juicio de Dios. Muchas veces tenemos problemas para aceptar esto porque no creemos que seamos tan malos y que esto es lo que nosotros merecíamos. Estos sacrificios de animales son un recordatorio de que nuestro pecado es así de horrible y merece un juicio así de grande. La acción de rociar la sangre sobre el altar estaba a cargo de los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes no participaban en la matanza del animal o ave, sino que se encargaban de preparar el altar donde se haría la ofrenda. La acción de despellejar la ofrenda en pedazos o cortarla en el caso de las aves también estaba a cargo del adorador. Este procedimiento era similar al pacto que hizo Dios con Abraham que encontramos en Génesis capítulo 15. La acción de preparar la leña y encender el fuego estaba a cargo de los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes manipulaban el fuego y el fuego simboliza a Dios consumiendo las ofrendas. Los sacerdotes tenían la tarea de manipular el fuego adecuadamente, y esto era importante porque Dios es santo, y Él proporcionaba las reglas y los medios de adoración. Nadie podía ir en sus propios términos. La acción de organizar y acomodar la ofrenda también estaba a cargo de los sacerdotes. La adoración a Dios fue establecida y diseñada por Dios. Otra acción que tenía que ver con el lavado de ciertas partes de la ofrenda, como eran las vísceras y patas del animal, estaba a cargo del adorador. Esas eran las partes sucias del animal y debían ser lavadas por el adorador antes de ser presentadas. Los sacerdotes no los tocaban porque los sacerdotes habían sido santificados y podían quedar impuros al entrar en contacto con las partes del animal. ¿Cómo describirías a este proceso de adoración a Jehová, donde los adoradores participaban activamente en cada paso? Cada parte tenía un valor instructivo, didáctico para nuestra vida. Era una representación de la santidad de Dios y nuestros pecados. Multiplique esto por la necesidad constante de hacer ofrendas de este tipo o similares debido a las otras leyes, y seguramente llenaría a los israelitas de temor y vergüenza. Era un recordatorio constante de su impureza. Esto contrasta con la forma en que vivimos la vida cristiana hoy en día. Sería bueno hacer una pausa y meditar de cómo estamos nosotros preparándonos para ofrecer también nuestra adoración a Dios cada vez que vamos a los servicios a nuestras iglesias. En tercer lugar, vamos a ver el significado del holocausto. Hemos pasado tanto tiempo estudiando del cómo del proceso, pero ¿cuál era el objetivo final de hacer una ofrenda quemada? El objetivo final es que esa ofrenda sea aceptada como un olor agradable al Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 9, 13 y 17. El objetivo era que Dios esté complacido con la ofrenda. Esta es una descripción similar a la que aparece en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 22, donde Noé construyó un altar y ofreció una ofrenda después del diluvio. Dios olió el agradable aroma y se comprometió a no volver a destruir la tierra con otro diluvio, y su justa ira contra el pecado fue propiciada. Ahora, ¿qué significa propiciación? La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Sencillamente, en lugar de estar contra nosotros, ahora está a favor nuestro. Esta era la función del aroma agradable de la ofrenda. Pero, ¿por qué Dios necesita ser propiciado? Es importante entender y ver a Dios como un juez justo y reconocer que el pecado no es solo un fallo moral, sino que es una afrenta contra Dios. No es solo que yo haya hecho algo malo, sino que en realidad soy tan descarado como para decirle a la única persona del universo que siempre tiene la razón y la verdad que está equivocado. Cada aspecto del pecado tiene una dimensión hacia Dios, en la que me levanto y le digo a Dios
que Él no es amable, ni amoroso, ni justo, ni perfecto, ni santo, y que yo puedo encargarme de arreglar las cosas. ¿Ves lo serio que es el pecado? Y más aún es contra un Dios santo, perfecto y justo. Los holocaustos, por lo tanto, permitían a las personas ser reconciliados con Dios y ser perdonados. Levítico 1:4 habla de que el animal era el sustituto del israelita. El texto dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. La expiación tiene que ver con eliminar algo, quitar algo. En términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. La expiación habla de rescatar del dominio del pecado y hacer una purificación de la contaminación del pecado. Por tanto, la expiación hace posible la reconciliación entre nosotros y Dios, que es la parte ofendida. ¿Has pensado alguna vez en Dios como la parte ofendida? Si somos sinceros, somos propensos a pensar que Dios es como un Papá Noel cósmico, que reparte bendiciones si somos buenos y las retiene si somos malos. Y está bien distante durante la mayor parte de nuestras vidas, y solo es útil cuando lo necesitamos. Pero Levítico 1 nos presenta a un Dios diferente, uno que en realidad es un problema para nosotros los pecadores, porque Dios en su justicia está en contra de nosotros por nuestro pecado. Como pecadores somos enemigos de Dios y receptores de su ira. En Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, leemos que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, y desde entonces ningún hombre ha podido volver al jardín. ¿Por qué? Porque el camino del Edén estaba custodiado por un querubín con una espada de fuego. Cualquier regreso al Edén requiere que uno pase por esta espada flameante. Así es el camino de regreso a Dios, y este es nuestro mayor problema. Pero Dios en su misericordia y gracia no nos dejó solos. Las ofrendas registradas en Levítico 1 no solo eran rituales diseñados para apaciguar a un Dios airado, nos muestra un camino para que los pecadores se reconcilien con este Dios santo. Pero todo esto no estaba completo. Hay muchas ofrendas y pasos de purificación que el resto del Levítico nos detallará. Esto nos apunta a Jesucristo, el sacrificio perfecto. Jesús fue el que fue a la espada de fuego y fue consumido completamente como una ofrenda quemada, como el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Fue cortado, quemado completamente, para que por su muerte sea ofrecido como aroma agradable a Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Conoces y descansas en Jesús como el perfecto sustituto por tus pecados? Como cristianos, estos versículos también nos recuerdan que cuando suceden situaciones malas en la vida, no son evidencias de la ira de Dios. Él ha derramado su ira completamente en Cristo, y Cristo ha declarado que su obra está terminada. Si tenemos un sustituto en Cristo, Dios no siente ira hacia nosotros, sino que se complace. ¿Cómo cambia esto nuestra visión de las pruebas y sufrimientos que atravesamos en nuestras vidas? Hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. La próxima semana estaremos estudiando en el capítulo 2 de este libro de Levítico. Dios les bendiga.